En esta siguiente lección vamos a hablar acerca de las operaciones de vaciado y los nervios. Vamos a aprender a aplicar ángulos de salida a las caras de un modelo. Si ustedes recuerdan, en lecciones pasadas vimos cómo podíamos generar lo que es un ángulo de salida desde la primera operación, ya sea para extruir un saliente o para extruir un corte. Vamos a analizar el funcionamiento de la operación de vaciado para poder realizar lo que es generar un espesor en algunas piezas. Esto nos sirve cuando tenemos piezas complejas, ya que sería algo complicado, por ejemplo, generar ese espesor con alguna operación de corte. Vamos a aprender a crear planos auxiliares. Hasta lecciones pasadas únicamente hemos utilizado los planos predeterminados, es decir, el plano alzado o frontal, el plano de vista lateral o right o el plano de planta o top. Ahora vamos a ver que nosotros podemos crear algunos planos auxiliares si los necesitamos para generar alguna operación a cierta distancia determinada. Vamos a utilizar la herramienta de nervio y por último vamos a crear lo que se llama operaciones de lámina. El caso de estudio de esta lección es una pieza que se ve aquí, vamos a abrirla. Esta pieza, ahorita que yo la abra, va a estar ya completamente terminada, es decir, nosotros vamos a abrir una que es un poco diferente a ella y lo que nosotros vamos a tener que hacer, esta es la pieza con la que nosotros vamos a trabajar y ahorita voy a abrir de la parte de Build Parts la pieza que ya está terminada, entonces la voy a girar un poco para que ustedes la vean. Si se dan cuenta de esta, en la parte inferior, a donde estoy poniendo el puntero, la diferencia entre una y la otra es que esta está vaciada y que aparte tiene estos nervios, entonces es lo que vamos a aprender a generar en esta lección. Lo que voy a ver ahorita es, me regreso a lo que es la otra pieza y vamos a empezar a ver algunas cosas como son los ángulos de salida. Los ángulos de salida nos sirven en las piezas de fundición, de forja o de inyección de plástico para poderlas sacar de lo que son los moldes. Entonces hay algunos comandos dentro del programa que nos sirven para analizar los valores de ángulos de salida que tienen las piezas. Y hay otros comandos que sería análogo a un redondeo o un chaflán para que nosotros podamos agregar los ángulos de salida a ciertas caras de nuestra pieza. Entonces vamos a empezar con el comando que me sirve para analizar los valores. Este lo encuentro en la pestaña de calcular en el administrador de comandos. Voy a dar un clic. Ahí estoy ya dentro de la pestaña de calcular y voy a seleccionar el comando de análisis de ángulo de salida. Vean que tiene el símbolo de ángulo de salida junto con una lupa. Selecciono análisis de ángulo de salida y lo primero que me pide es que yo le indique un plano neutro. Vean que si ustedes ponen el puntero del lado de la izquierda, les pide que definan la dirección del desmoldeo. Entonces voy a tocar esta cara. Ahora voy a definir hacia dónde sale el molde, no hacia dónde sale la pieza. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la dirección que me está indicando no podría salir el molde hacia ningún lugar. Entonces, esta es la pieza física, el molde sale hacia la parte de arriba. Entonces, voy a invertir la dirección y voy a analizar un valor de ángulo de salida de 2 grados. Voy a dar un enter aquí y vean que me lo pone con un código de colores. El color verde me indica que el ángulo de salida es por lo menos igual o mayor a 2 grados. Entonces tiene un ángulo de salida positivo, esto me indica que podría salir del molde. Y las caras en color amarillo me indican que el ángulo de salida es menor a 2 grados, por lo tanto para poder sacarlo del molde yo tendría que agregar ángulos de salida en estas caras. Si ustedes ponen la pieza en la vista lateral, se van a dar cuenta que esta cara es completamente recta, entonces para que pudiera salir del molde yo necesito agregarle un ángulo de salida hacia adentro, es decir, en esta dirección hacia donde muevo el puntero, como este, exagerando. Entonces, este comando me sirve únicamente para analizar. Si ustedes se dan cuenta, veo dónde me hacen falta y ahora con el comando de ángulo de salida, no de análisis, sino de ángulo, lo que voy a hacer es agregarlo. Ahí mantengo lo que es el código de colores para poder ver en dónde me hace falta agregar ese ángulo de salida de 2 grados. Entonces, para agregarlo me voy a pasar a la pestaña de operaciones y voy a seleccionar el comando de ángulo de salida. Está justo abajo de nervio, activo ángulo de salida. Voy a definir un plano para el desmoldeo, es este, la dirección va a ser igual, hacia arriba es para sacar el molde, el valor va a ser de 2 grados y le voy a decir a dónde lo voy a agregar, va a ser en esta cara, en esta otra cara y en esta cara de acá. Si ustedes se dan cuenta ya tengo la selección de 3 caras, cara 2, cara 3 y cara 4, el valor de 2 grados que es el que se va a agregar y la cara que me define lo que es el desmoldeo. Me voy a pasar a la vista lateral para que vean de manera más clara cómo son agregados los ángulos de salida. Esta línea o arista es completamente vertical. Voy a presionar el botón de aplicar. Y vean que de manera automática, aparte de cambiarme el color, ya está generando lo que es la inclinación. Entonces estas caras ya tendrían ángulo y ya no habría problema para sacarlo del molde. Para volver a salir o para volver a ver la pieza en su estado normal, recuerden que si yo me paso a calcular puedo ver que el botón de análisis de ángulo de salida está presionado, lo vuelvo a presionar y con esto ya estaría fuera de lo que es el análisis de ángulo de salida. Entonces eso fue en cuanto a
agregar y verificar los valores de ángulos de salida dentro de las piezas. Ahora, si yo quisiera vaciar esta pieza, lo puedo hacer con un solo comando. A lo que me refiero con vaciar es dejar un espesor uniforme en la parte interna, es decir, quitar esta cara o quitar algunas otras y dejar un espesor uniforme. Entonces, la operación de vaciado, como el nombre lo indica, es una operación, la encuentro en la pestaña de operaciones. Voy a seleccionar el comando de vaciado, lo encuentro justo abajo de ángulo de salida, es este cubo que tiene unas caras verdes en su parte interna. Voy a presionar el botón de vaciado y ahora lo que voy a hacer es definir el espesor. Pensemos que el espesor va a ser de 1.5 milímetros. Voy a volverlo a escribir, que ahí está mal, 1.5 milímetros, doy un enter y ahora empiezo a seleccionar caras. Cuando yo selecciono una cara, lo que estoy diciéndole al programa es que la cara que yo voy a seleccionar la va a quitar y le va a dejar ese espesor de 1.5 milímetros. Entonces imagínense que yo toco esa de ahí, esta de acá y todas las de la parte superior. Todas las que serían parte, por ejemplo, de este multicontacto, porque si se dan cuenta esto es un contacto de plástico, ¿no? Podría ser para que ustedes ahí pusieran sus clavijas, en la realidad funciona como esto. Entonces voy a presionar la paloma para aceptar y lo que estaría viendo es cómo me vacía o cómo hace el vaciado de esta pieza. Entonces si yo quiero medir el espesor lo puedo hacer, estoy seleccionando las dos aristas, tengo configurada la tecla M como un acceso rápido y ahí voy a seleccionar y voy a poder ver lo que es el valor, presioné la M y efectivamente tengo los 1.5 milímetros. Entonces, si se dan cuenta, generar esta forma en la parte interna con alguna operación de corte habría sido sumamente complejo. Sin embargo, con el vaciado, pues ya no hay ningún problema, me la puede generar sin mayores complicaciones. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es generar algunas operaciones de nervio. Pero imagínense que yo quiero un nervio que su origen esté 10 milímetros abajo de esta cara. Si ustedes buscan un plano, acabo de tocar esa cara, si ustedes buscan un plano abajo de esa cara, pues no lo van a encontrar. De hecho, vean que tengo el plano front aquí, tengo el plano top, que está exactamente pegado a esta cara, y tengo el plano right, que está exactamente al centro de lo que es la pieza. Entonces, yo voy a generar un plano auxiliar. Los planos auxiliares son geometría de referencia y es una operación que se va a ir almacenando en el árbol de historia. Si ustedes se dan cuenta, actualmente tengo únicamente los 3 planos predefinidos. ¿Cómo puedo agregar uno más? Me voy a ir a la pestaña de operaciones, que es en donde estoy actualmente. Voy a seleccionar geometría de referencia. Dentro de la geometría de referencia tengo la opción de poder agregar planos, ejes, sistemas de coordenadas, puntos, centros de masa y referencias de relación de posición. En este caso lo que quiero es un plano. Activé la herramienta de plano, se va a tardar ahí un poquito, me pide 3 referencias como máximo. Sin embargo, si yo quiero simplemente un plano paralelo a alguna cara, voy a tocar por ejemplo esta cara y en forma automática ustedes van a ver que el programa genera un plano paralelo 10 milímetros separado. Sí lo quiero 10 milímetros separado, pero lo quiero 10 milímetros separado hacia abajo. Ven que aquí ya tiene la selección de la cara, la distancia actual, y yo puedo, si quiero, invertir esa dirección, por ejemplo hacia abajo. Ahora ya está en la posición correcta, presiono el botón de aceptar y como les comentaba al inicio, el plano es una operación que se almacena en el árbol de historia. En cualquier momento puede ser editable. Ustedes ya saben que si dan clic derecho sobre cualquier operación en el árbol de historia pueden seleccionar el botón de editar la operación para que desfase lo que es, para poder ver los parámetros que ustedes metieron al momento de validar esta operación y para que los puedan cambiar o eliminar incluso. Entonces, bueno, ahí ya tengo lo que es este plano. Ahora voy a abrir un croquis nuevo en él. Le doy un clic derecho, selecciono la herramienta de croquis. Me va a llevar normal A. Ahora, imagínense que yo quiero empezar a trazar, pero quiero que esta muesca que se ve aquí esté en la parte superior. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo giros de mi vista? La puedo girar de forma normal presionando la tecla Alt y las teclas de flechas. Vean que lo estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es girar la muesca a los 180 grados que comentaba. Entonces con Alt y las teclas de flecha, yo puedo controlar de forma a cierta cantidad de grados lo que son los giros normales a la vista en la que me encuentro trabajando. Entonces ahora lo único que voy a hacer es presionar la tecla L, voy a trazar una línea arriba de esta parte del contacto y presiono otra vez la tecla L para trazar una más. Si se dan cuenta, estas líneas no son iguales ni siquiera en dimensiones. Lo único que voy a hacer es acotar, darles una dimensión desde esta arista hasta la línea en forma vertical de 5 milímetros y desde esta arista hasta la línea de forma vertical 5 milímetros más. Okay, ahí ya lo tengo. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es, si se dan cuenta, pues únicamente tengo las líneas, ¿no? Si yo quiero esta, la voy a hacer a propósito más pequeña para que vean ustedes que no hay alguna restricción. Ahora, imagínense que yo quiero generar un saliente que tenga la forma de estas caras con ángulos y que su inicio sea en esta parte hacia abajo. Generarlo con la operación de extruir sería también algo complejo porque tendrían primero que croquisar el perfil y después extruir. Entonces, esto me va a servir como un nervio.
hay una operación dentro del administrador de comandos en la pestaña de operaciones que se llama nervio. Si ustedes lo activan, van a presionar el botón de nervio y vamos a poder ver que hay varias opciones. Primero me dice que puede ser hacia un solo lado, que puede ser a ambos lados o que puede ser hacia el segundo lado. En este caso nos pide el espesor, va a ser de 1.5 milímetros también y lo está haciendo en forma simétrica. Ahora en forma automática me reconoce que va a ser normal al croquis y si yo quiero también puedo agregar un ángulo de salida. Vamos a agregar un ángulo de salida de 3 grados. Y lo que voy a ver es cómo me genera una instrucción de forma automática. Vean, ahí solamente voy a presionar el botón de aceptar y automáticamente tendría lo que son los nervios. Esos nervios tienen un ángulo de salida. Por ejemplo, yo puedo cortar con un comando de vista de sección que ustedes ya lo conocen. Lo encuentran en la barra transparente, presiono el botón de aceptar y ustedes van a poder ver ahí lo que es el ángulo de salida. Entonces, si se dan cuenta, fue mucho más sencillo generar esta forma o esta instrucción con la operación de nervio que tener que haber croquisado el perfil para después extruirlo. Entonces, hay dos opciones dentro del nervio. Si ustedes se dieron cuenta, voy a editar la operación para que lo vean. Al momento de que yo lo creé me decía que era normal a lo que es el croquis, pero también hay la opción de que sea paralelo. Voy a cerrarla. Voy a cerrar esta parte de aquí para agregar otro nervio, pero ahora con la segunda opción que es paralelo. Voy a poner mi pieza en la vista lateral, aquí lo tengo en la vista lateral y voy a cambiar el estilo de visualización. Recuerden que el estilo de visualización es como veo la pieza, por ejemplo sombreado con aristas, sombreado pero sin las aristas. Puedo verlo sin líneas ocultas, con líneas ocultas visibles o en estructura alámbrica. Esto de líneas ocultas visibles pues me va a poner en color punteado las líneas que están en la parte de atrás. Entonces imagínense que yo quiero generar ahora giros perpendiculares a la pantalla. Por ejemplo, presiono ahora la tecla Shift. Vean que lo que estoy haciendo es girando 90 grados en forma perpendicular. Hace un rato con Alt giré en forma normal, ahora son giros como si salieran o se metieran a la pantalla. Entonces la diferencia es únicamente la tecla Shift. Yo aquí lo que voy a hacer es generar un croquis, pero el croquis lo voy a hacer exactamente al centro. Entonces el plano que está al centro es el plano de vista lateral. Di un clic derecho, activo la herramienta de croquis. Otra vez con Shift empiezo a regresar o darle la orientación que quiero, selecciono esta línea y voy a presionar el botón de convertir entidades. Con convertir entidades lo que yo hago es copiar las aristas y generarlas como segmentos de croquis. Lo voy a jalar un poco hacia acá y lo voy a jalar un poco hacia acá. Ahora vamos a anidarlo en esta parte. Lo que yo voy a hacer es generar un nervio más para tener lo que vamos a ver de este lado. Me regreso a lo que es la pieza terminada para que ustedes lo vean. Este nervio de aquí es lo que yo quiero generar, entonces yo únicamente tracé una línea, ahora selecciono el comando de nervio y lo que vamos a hacer es decirle que sea paralelo con 1.5 grados y con un ángulo de salida de 3 grados también. Entonces vean, ahí en forma automática me está generando ya lo que es esta extrusión sin necesidad de hacer todo el perfil. Estas herramientas de nervio, como lo pudieron ver, son bastante útiles para las piezas de inyección de plástico o algunos otros procesos como fundición o forja. Entonces esta pieza ya no nos va a servir para nada más, voy a cerrarla. Y lo siguiente que vamos a ver, o la parte final de esta lección, es hablar acerca un poco de lo que son las operaciones de lámina. Las operaciones de lámina son algunas operaciones que me sirven para poder generar lo que son extrusiones, lo que son por ejemplo con un círculo tal vez un tubo, es decir, poderle dar un espesor a lo que son las operaciones normales. Si ustedes se dan cuenta en esta pieza que abrí que se llama Gym Features, puedo ver únicamente dos croquis, uno que se llama strainer y otro que se llama bracket. El croquis del strainer lo voy a editar, lo único que hicieron fue cambiarle el espesor y el color. Si ustedes se dan cuenta tengo una línea constructiva al centro y un perfil abierto, como si pudiera hacer con él una operación de revolución. Y en el otro croquis que es el bracket tengo únicamente la unión de dos líneas como si fuera un ángulo, pero si se dan cuenta no es un perfil cerrado, es únicamente líneas. Ahora, si yo quiero, puedo generar lo que es una operación de revolución, pero revolución lámina. Vean que por ejemplo voy a seleccionar revolución, el eje, me voy a la operación de revolución, me dice que el croquis está abierto. Si ustedes se dieron cuenta cuando yo edité el croquis no estaba cerrado el perfil, por eso me dice que el croquis está abierto. Que si quiero una operación no lámina, es decir algo sólido, se va a cerrar en manera automática. Desea que el croquis se cierre. En este caso si le presiono sí se volvería un sólido, le voy a decir que no. Y vean que en forma automática, gracias a que yo dejé ese espacio de separación, me crea lo que es este perfil con la oportunidad de darle un espesor y un barreno al centro. Entonces me voy a pasar a la orientación, déjenme ver. Otra vez déjenme seleccionar la operación de revolución, me salí, le voy a decir que no lo cierre. Cambio la orientación a la orientación frontal y si ustedes se dan cuenta puedo definir un espesor. Vamos a decir que el espesor es de 5 milímetros y el croquis está en color rojo. Yo puedo definir que sea en una dirección,
que sea por el plano medio, los 5 milímetros, que sea en las dos direcciones, o en una dirección puedo invertir que sea hacia dentro del croquis o hacia afuera del croquis. En este caso lo vamos a dejar hacia afuera del croquis con un valor de 5 milímetros de espesor. Presiono el botón de aceptar y ahora lo que yo voy a hacer es generar con este otro croquis una operación de lámina, es decir, hasta lecciones anteriores ustedes, por ejemplo, para lo que era una operación de extrusión, sabían que tenían que tener un perfil cerrado y sin entrecruzamientos para poder generar lo que era una extrusión. Ahora nos damos cuenta que es posible generar incluso una placa con una simple línea. Entonces ahorita tengo seleccionado con un clic esta línea, voy a presionar el botón de extruir y me da la oportunidad de hacerlo hacia una dirección hacia otra. Ahora lo que queremos hacer aquí es que esta L funcione como un ángulo que hace contacto con esta cara o con esta superficie. Entonces para empezar tengo que invertir la dirección y cambiar la condición final hasta que sea hasta el siguiente para que haga contacto como yo lo requiero. Me voy a ir a la orientación, debe ser la lateral. Ahí está. Ahora voy a cambiar. En la operación de lámina lo reconoce de forma automática. El valor sí va a ser de 5 milímetros, pero ahora va a ser por el plano medio. Y también yo tengo la opción de redondear en las esquinas, es decir, en todos los lugares en donde encuentre esquinas, el programa en forma automática, si yo activo esto, me va a hacer un redondeo. El valor de radio de redondeo le voy a pedir que sea de 3 milímetros. Si yo continuara, por ejemplo, con una línea más acá y con otra acá, en todos los lugares en donde encontrar esquinas, el programa me generaría ese redondeo. Ahora lo único que tengo que hacer es presionar el botón de aceptar. Y de manera automática voy a tener lo que es ese redondeo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el árbol de la historia tengo las dos operaciones. Lo único nuevo es que adelante de la revolución dice que es lámina y adelante de la instrucción dice que es lámina. Entonces, estas operaciones son también bastante útiles para poder, como vimos, pues generar perfiles con la oportunidad de poder especificar diferentes espesores. Eso sería todo en esta lección. Muchas gracias.